¿Cuándo crees que se empiezan a detectar los sellos del Alzheimer? Cuando ya estamos muy adultos, ¿no? Eso se piensa. Sin embargo, esos cambios se empiezan a detectar entre 20 y 30 años antes del diagnóstico. El Alzheimer, otro tipo de demencia, se va a triplicar en los siguientes años. Beatriz Larrea, nutricionista integrativa e investigadora en biología humana, longevidad y salud cerebral, formada en nutrición funcional en Nueva York y nutrición clínica en la Universidad Complutense de Madrid, es referente en biohacking y balance hormonal. Hoy es autora y conferencista internacional y una voz clave para aprender a mantener una mente lúcida y sana toda la vida. Ahora ya sabemos que hay restos de microplásticos y nanoplásticos en el cerebro. De manera natural no se puede desintoxicar. Muy difícil. Lo mejor que podemos hacer es... Entonces te voy a decir 3 cosas que no son negociables. 1, son los más contaminados. Y con esto puedes evitar hasta el 60% de la exposición a los microplásticos. En enfermedades degenerativas sabemos que hay un 10% de genética. Solo. En la microbiota se producen los compuestos antiinflamatorios más importantes y hay ciertas bacterias que lo producen. Si tú las alimentas, esas bacterias en agradecimiento van a producir estos compuestos. La base de la salud es el consumo de que necesitas por lo menos 25 gramos todos los días. El cerebro tiene varios combustibles. ¿Cómo logras esas energías renovables? Entonces es un flujo de combustible a tu cerebro y tu rendimiento cognitivo incrementa. Entonces la salud, tu salud de tu cuerpo y de tu cerebro está en gran parte en tus manos y hay mucho que puedes hacer. ¿Te ha pasado esto últimamente? Que de repente estás en medio de una frase y se te va una palabra, entras a una habitación y te olvidabas a qué ibas a esa habitación. Seguramente te sientes identificada con eso porque muchas veces, en muchas ocasiones nos ha pasado a todos y a veces pensamos que todo esto viene por la edad o por el estrés o por el cansancio, pero ¿qué tal si hubiera una manera en fortalecer nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro cerebro para que funcione mejor? Hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Beatriz Larrea, especialista, experta en neuronutrición y nos va a venir a compartir todos los hacks para, evidentemente, hackear nuestro cerebro y que rinda al máximo. Bienvenida, Beatriz, a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por haber aceptado esta conversación, porque sé que vamos aquí a tocar todos los temas que nunca antes habíamos tocado, como desde la nutrición podemos fortalecer nuestra capacidad cerebral. Es impresionante. Sí, es un tema que me apasiona. De hecho, escribí el libro Cerebro Atómico porque tengo muchos familiares que sufrieron o sufren de alguna enfermedad relacionado al cerebro. Entonces fue realmente algo personal. Quería encontrar todas las herramientas que nos da la ciencia para optimizar la función del cerebro. Interesantísimo. Y voy a arrancar con este dato porque es un dato que literal me ha sorprendido un montón. Y según la OMS, se confirma que más de 55 millones de personas en el mundo viven hoy con demencia. O sea, esto es abrumador, literal, abrumador. ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿en qué momento dejamos de elegir si esto es una lotería genética? Porque a veces pensamos que, bueno, son los genes, ¿no? Es que lo que dices, en mi familia hay personas que han vivido con demencia y tal, pues es un poco de la resignación que vivimos, o realmente hay algo por hacer al respecto. O sea, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Sí, hablando de estadísticas, la estadística de la demencia produce escalofríos sin duda alguna, sobre todo porque también nos dicen que el Alzheimer, otro tipo de demencia, se va a triplicar en los siguientes años. Pero no solamente es eso, sabemos que más de miles de millones de personas sufren de alguna enfermedad mental. 1 millón de personas se quitan la vida. O sea, al final tenemos una pandemia de enfermedades relacionadas a la disfunción del cerebro, desde enfermedades del neurodesarrollo, como puede ser la hiperactividad, el autismo, enfermedades mentales, como puede ser la depresión, la bipolaridad, la ansiedad, o enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Parkinson o el Alzheimer. Entonces es muy importante entender que todas estas enfermedades tienen un común denominador y es una disfunción en la anatomía o el funcionamiento de nuestro cerebro. O sea, a ver, vamos a entender claro esto. Muchas de estas enfermedades que durante mucho tiempo lo hemos considerado como simplemente cerebrales, mentales, hoy en día están tomando una perspectiva diferente, que eso significa que no es solamente cerebral, sino de algo que sucede aquí abajo, en nuestros intestinos. O sea, en nuestro segundo cerebro. En nuestro segundo cerebro. ¿Cómo nunca nadie antes nos ha hablado de esto?
Porque muchas veces la medicina se ejercía y se entendía como órganos que están aislados el uno del otro. Sin embargo, el cuerpo humano está conectado y estamos conectados por varios sistemas, pero uno de ellos es el eje intestino-cerebro. Entonces sabemos que existe una microbiota neurológica, una microbiota que influye en cómo piensas, cómo te sientes y la probabilidad que tienes de desarrollar alguna enfermedad relacionada al cerebro. Entonces, en mi libro tengo una parte importante donde doy una caja de herramientas accionables para mejorar la salud de tu microbiota, y si mejoras la salud de tu microbiota, por ende va a mejorar la salud de tu cerebro. Y un poco me salté la pregunta que me hiciste sobre los genes. Y por suerte tenemos a muchos grandes investigadores en el mundo de la neurociencia que nos han dicho que, al igual que otras enfermedades neurodegenerativas, también al igual que otras enfermedades degenerativas, como puede ser el cáncer, enfermedades cardiovasculares, también las enfermedades neurodegenerativas tienen un componente genético. Pero ¿qué porcentaje crees que es genético? Uy, no sé, pensábamos que el 50, ¿no? Que la mitad. No. ¿Cuánto? En general, en enfermedades degenerativas sabemos que hay un 10% de genética. Solo. Y dentro de esa genética, si estamos hablando exclusivamente del Alzheimer, por ejemplo, sabemos que APOE4 te predispone, tienes un porcentaje altísimo. Tristemente, en un artículo de Nature el año pasado salió que tienes casi asegurado un Alzheimer. Sin embargo, el porcentaje de la población que tiene el APOE4 es mínimo. ¿Qué es eso? Es un gen. Okay. Un gen. Y la mayoría de nosotros somos APOE3, que no estamos ni protegidos ni tenemos una predisposición genética, y el APOE2 en teoría te protege contra el Alzheimer. Sin embargo, el mayor porcentaje de la población es APOE3, que quiere decir que no tiene ningún componente genético, y somos los que desarrollamos también enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Entonces no podemos explicarlo solo por los genes, porque también hay personas que tienen ULA-ELO APOE4, que es un 25% de la población, que no desarrollan Alzheimer. Entonces, yo siempre lo explico como que los genes cargan la pistola, pero tú con tu estilo de vida tiras del gatillo y disparas. Y aunque tengas esa genética, hoy sabemos que existe la epigenética, que es la expresión de los genes, como el exposoma, o sea, tu medio ambiente, el entorno va a influir en que un gen se exprese o no se exprese, porque tú puedes tener la genética, pero no necesariamente esa genética se va a expresar. Necesitas tirar de ese gatillo, y eso es lo que yo trato de explicar en mi libro. ¿Cuáles son los factores, ese exposoma, esa epigenética que puede ser que enciendas o no enciendas ese gen, o que desarrolles ese Alzheimer o cualquier tipo de demencia sin que tengas una predisposición genética? Entonces no podemos culpar a los genes, aunque claramente tienen un rol importante, pero hay mucho que podemos hacer. Y siempre lo digo, nunca es demasiado pronto y nunca es demasiado tarde, porque esas enfermedades, esas alteraciones de la anatomía del cerebro comienzan desde el embarazo. Desde el embarazo. Sabemos que... Bueno, aquí ya. Sabemos porque el cerebro se construye desde el momento de la concepción hasta los 27 años no terminamos de formar ese cerebro. Eso quiere decir que lo que haces esos 27 años va a determinar el cerebro que vas a tener y que te va a acompañar por el resto de tus días. ¿Y cuándo crees, por ejemplo, investigadores en Nature también el año pasado nos dicen, ¿cuándo crees que se empiezan a detectar los sellos del Alzheimer? Que sabemos que es la proteína tau o la proteína beta amiloide, esas proteínas pegajosas que son en parte los sellos del Alzheimer. Cuando ya estamos muy adultos, ¿no? ¿O qué? No. Eso se piensa, que el Alzheimer es una enfermedad de la vejez. Sin embargo, esos cambios se empiezan a detectar entre 20 y 30 años antes del diagnóstico. Entonces, ¿cuándo nos dice la ciencia que se diagnostica el Alzheimer? Entre los 65 y los 75 años. Personas que tienen una genética se diagnostica antes, ese APOE o APOE4. Sin embargo, esos cambios se empiezan a detectar 30 años antes del diagnóstico. Si haces la matemática, ¿cuándo se empieza a desarrollar un Alzheimer? O sea, ahora mismo. Hoy. Yo tengo 42, no sé cuántos tengas tú, pero en la década de los 40, de los 50, es cuando empiezas a desarrollar esa neurodegeneración que se va a diagnosticar 20 o 30 años después. Entonces, si te fijas, es un continuo de la vida, porque los 40 y los 50 es un resultado de los primeros 30 años de tu vida.
Y después los 60s y los 70s es el resultado de los 40s y de los 50s. Eso quiere decir que nunca es demasiado pronto y nunca es demasiado tarde. Siempre tenemos la posibilidad de influir en la salud de nuestro cerebro. Interesantísimo. Si hablamos ahora sí de los exposomas, que son esos elementos que influyen ahora sí que de activar los genes y también nuestros hábitos que podemos empezar a utilizar como herramientas para combatir esto, ¿cuáles dirías que son como los elementos clave que influyen mucho en la degeneración cerebral? Ok, primero, importante, ¿cómo construyes ese cerebro? Ok. En mi libro pongo la historia de cómo se lo explico yo a mi hijo de 7 años, que fue el que sacó el título Cerebro Atómico. ¿Ah, sí? Esa es una invención de él. Sí. Exacto. Él le dijo un día, tu libro se va a llamar Cerebro Atómico, mami. ¿En serio? Se llama Cerebro Atómico. Pero ¿cómo se lo explico? Claro. Seguro has oído la historia de los 3 cerditos y el lobo feroz. Claro, sí, es una historia. Entonces, siempre pregunto, de toda la vida. ¿qué tipo de cerdito eres tú? Ajá. ¿Y qué tipo de casa vas a construir? ¿De paja, de madera o de ladrillo? Muy bien. Porque cuando lleguen los vientos de la neurodegeneración, tu casa se va a caer rápido como la de paja y no tienes la casa del hermanito cerdito a la que te puedes ir a esconder. Entonces, ¿cómo se construye una casa? Sí. ¿Qué material utilizas? Claro. ¿Cuál es la materia prima? De ahí la importancia de la neuronutrición. Y sobre todo la neuronutrición las primeras décadas de tu vida. Es donde estás construyendo esa casa. En mi libro te llevo a través de un viaje de la construcción de una casa que es un cerebro fuerte, robusto, que te mantenga ágil, pleno, por el resto de tus días. Pero antes de empezar en esto, quiero preguntarte, ¿cuál sería tu definición? O podemos irnos a la definición de la OMS de qué es la salud mental. Porque muchas personas piensan, la salud mental es la ausencia de una enfermedad psiquiátrica. Sí. Pero es como, ¿la salud es una ausencia de una enfermedad cardiovascular? No. Entonces, ¿qué es la salud mental? Podemos irnos a la definición de la Organización Mundial de la Salud, que los voy a citar. La salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas afrontar las tensiones de la vida, desarrollar sus capacidades, aprender y trabajar de forma eficaz y contribuir a su comunidad. Esto no tiene nada que ver con la ausencia de enfermedades psiquiátricas. Tiene que ver con una mente ágil, fuerte. Muy bien. Lúcida. Uh-huh. Y cómo mantener esa mente lúcida por el resto de tus días. Entonces tenemos que construir esa salud mental, que hoy, como vimos las estadísticas, tristemente tenemos una pandemia de enfermedades relacionadas al cerebro. Cuando te vas a las estadísticas de los medicamentos más vendidos, tenemos ansiolíticos, antidepresivos, 100%. Medicamentos para dormir. Entonces tenemos una crisis en nuestro cerebro y lo que intento explicar en mi libro es qué es lo que está sucediendo y cuál es esa caja de herramientas accionables que te va a permitir construir la mejor versión de tu cerebro. Perfecto. De niño, de adulto y las últimas décadas de tu vida. Entonces en mi libro hablo sobre cómo construir una casa. Y una persona que tiene alguna enfermedad neurodegenerativa, pongo, digamos, una analogía de una mansión que está sucia, con moho, obscura, prácticamente destruida y que constantemente se enciende en llamas. Esa es la neuroinflamación. Entonces vienen los bomberos, apagan las llamas, pero a los 3 días esa casa otra vez está en llamas. Claro, porque si tú apagas el fuego, pero no reconstruyes esa casa se va a seguir degenerando. Entonces Lo que intento en mi libro es decir, vamos a tirar la casa entera y vamos a reconstruirla. Y cada capítulo es una parte de esa reconstrucción, desde la materia prima hasta los acabados, la luz, el ambiente de luz, las tuberías, todo lo que tiene que ver con la construcción y la arquitectura de una casa que te va a acompañar por el resto de tus días. Fenomenal. Entonces, si quieres, podemos hablar sobre los diferentes factores que van a impactar la calidad de tu envejecimiento cerebral. ¿Cuáles dirías tú que son esos factores clave que impactan directamente en nuestra salud cerebral? La materia prima, la neuronutrición. Neuronutrición, la comida. Podemos hablar, si quieres, cada uno de ellos. No, primero nómbralos y luego trabajamos. Okay. Tenemos la neuronutrición, materia prima. Tenemos el ambiente de luz. ¿Qué prefieres, una casa oscura o una casa con luz? Con luz, evidentemente, siempre. Y luz Entonces, natural. La luz va a tener un impacto en tu cerebro. Seguramente has oído del síndrome de depresión estacional. Claro, y sí, en invierno nos ponemos más depresivos. Claro, el año pasado que estaba terminando el libro, estábamos en Madrid, en marzo, arrastrando meses de invierno, ya saliendo del último pico de la gripe,
ya llovía, porque en Madrid llueve en marzo, entonces no paraba de llover, ya no podías con el frío, ya teníamos niveles raquíticos de vitamina D, ya habías pasado por 17 resfriados a lo largo del invierno, y de repente llega abril. Y como que todo florece y estamos de mejor ánimo. Nos acercamos al verano, y todo mejora. ¿Por qué? Porque la luz influye en nuestro cerebro y en nuestro estado de ánimo. De hecho, una parte de tu libro hablas del sol y del poder que tiene el sol en nuestra salud cerebral. Luego hablaremos de cada uno de esos. Luego, también otro de los capítulos es la neurogénesis, los factores tróficos, lo que permite que ciertas partes del cerebro se puedan regenerar. Antes se pensaba que no podíamos crear nuevas neuronas, pero hoy sabemos que esto no es así, que ciertas secciones del cerebro, sobre todo el hipotálamo, que es el responsable de la memoria, puede generar nuevas neuronas. Sin embargo, se necesitan condiciones específicas y muy difíciles de implementar para construir esas nuevas neuronas, que podemos hablar del proceso de neurogénesis y los factores tróficos. También tenemos toda la parte del deporte y de lo que yo llamo la química de la felicidad. Entonces, cómo construir esa felicidad. Y también tenemos, no sé si has oído hablar del tema de los hallmarks of aging, entonces las razones detrás del envejecimiento. Uno de los grandes investigadores del mundo anti-aging, del mundo healthy aging, que es Carlos López Otín, acaba de sacar, aquí lo traje, un nuevo estudio donde añade a los hitos del envejecimiento, a las causas detrás del envejecimiento, una nueva causa. Y estos son los factores psicosociales y las enfermedades mentales. La capacidad que tienes tú de adaptarte a tu medio ambiente, y las relaciones sociales tienen un efecto positivo o negativo en tu cerebro. Entonces, toda la parte de la comunidad, de las emociones, del estrés. Estamos hablando de quizás nuestra flexibilidad cerebral para adaptarnos al cambio. De hecho, te lo quiero leer porque yo creo que tú como psicóloga te va a gustar mucho la definición que da Carlos López Otín sobre lo que él llama su último hallmark of aging, que es la adaptación psicosocial. Mira qué bonito. Interesante. El concepto de adaptación psicosocial se refiere a la tensión permanente entre el individuo y el contexto social y socioeconómico, que acompaña nuestra trayectoria personal desde el nacimiento hasta la muerte. Este conflicto debe de resolverse de manera continua con adaptaciones que optimicen la capacidad del individuo para afrontar frustraciones, gestionar las relaciones sociales, evitar accidentes y la autodestrucción, competir con éxito por los recursos y contribuir al éxito colectivo de los grupos sociales, al mismo tiempo que toma decisiones diarias, adecuadas y de forma proactiva. Toma ya. Lo que tenemos que hacer todos los días, esta adaptación psicosocial de la que habla López Otín, y lo pone como un nuevo hito del envejecimiento, como esta adaptación psicosocial va a determinar la calidad de tu envejecimiento, porque ¿de qué te sirve vivir hasta los 100 años si los últimos 30 años de tu vida lo vas a pasar con un Alzheimer? Entonces, estos científicos se han dedicado a investigar cuáles son los factores determinantes para un envejecimiento exitoso, y uno de ellos es esa adaptación psicosocial. Y otra cosa muy interesante que dice él, es importante destacar que incluso una adversidad extrema, que todos tenemos adversidades extremas en algún momento, no necesariamente deteriora la salud mental. ¿Por qué? Porque algunas personas manifiestan problemas mentales persistentes tras experiencias adversas, pero otras logran afrontarlas y mantener un estado de adaptación psicosocial. Estamos hablando como incluso de un concepto de resiliencia, ¿no? Exacto, es la resiliencia. ¿Por qué algunos lo superan y otros no? Entonces él habla sobre un componente genético, pero otro componente epigenético, que es lo que construye, esa resiliencia que construyes a lo largo de los años, va a determinar el envejecimiento de tu mente, y sobre todo la mente determina tú cómo interpretas tu vida. Increíble. Y esa adaptación psicosocial, cuando escuché esta definición, cuando la leí ayer, dije, qué brillante este hombre, cómo expresa por lo que luchamos todos los días, esa capacidad de adaptarnos a nuestro medio ambiente. Cómo hay personas que son exitosas en sus relaciones y personas que no lo son. Cómo hay personas que tienen la resiliencia de salir adelante de situaciones traumáticas y otras no. Personas que compiten con éxito contra los recursos y otras que no. Claro. ¿Cómo esto determina el envejecimiento? Increíble. Y la probabilidad que tienes de desarrollar una enfermedad mental. Entonces, este es otro de los pilares. Magnífico. Una cosa, hablando del Alzheimer, también hay un dato que es como increíble, ¿no? Se dice que mayoritariamente son las mujeres las que terminan sufriendo de Alzheimer más que los hombres. O sea,
¿cómo es posible o cómo podemos entender que nuestro cerebro femenino sea más vulnerable al Alzheimer que el del hombre? Bueno, hay varias razones para esto. La mujer tenemos mayor expectativa de vida, sin embargo, no mayor expectativa de vida con salud. ¿Eso qué quiere decir? Que aproximadamente, según las estadísticas de hace 2 años del Instituto Nacional de Estadísticas en España, los últimos 20 años de vida de la mujer madrileña lo va a pasar con una enfermedad. Entonces, lo que queremos hacer es aumentar esa expectativa de vida con salud. Pero bueno, las mujeres vivimos más. ¿Cuál es el factor determinante para el desarrollo de un Alzheimer? ¿Cuál crees tú? El ambiente igual. El ambiente, pero ¿alguna vez has visto a un joven de 17 años con un Alzheimer? Claro que no. ¿Por qué? Porque el envejecimiento es el caballo que tira del carro del Alzheimer. Tiene que haber un proceso de envejecimiento. Y en mi libro explico todo lo que sucede con el proceso de envejecimiento y cómo podemos contraatacar con nuestro estilo de vida. Entonces, las mujeres vivimos más, por lo que tenemos mayor probabilidad. Las mujeres tenemos cambios y fluctuaciones hormonales. Sabemos que la menopausia es un factor determinante. ¿Por qué? Porque el estradiol modula de manera correcta la inflamación del cuerpo y el cerebro tiene receptores de estradiol por todos lados. Y por eso sabemos que el proceso de menopausia es un factor de riesgo para enfermedades cardiocerebrovasculares y para el deterioro del cerebro. Por eso ahora se está hablando mucho en la esfera médica sobre la terapia de reemplazo hormonal, que eso no me compete a mí porque yo no soy médico, pero se está discutiendo mucho sobre cómo ese reemplazo hormonal puede ayudar a prevenir esa neurodegeneración del cerebro que está marcada por la pérdida de las hormonas sexuales que viene con el proceso de envejecimiento. También por eso las mujeres somos más propensas a enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema inmunológico más activo. Ese estradiol modula de manera correcta ese sistema inmunológico. Cae el estradiol y se produce inflamación, se produce neuroinflamación. El cerebro se enciende en llamas. Ese es mi segundo y mi tercer libro. Entonces, ¿qué podemos hacer para modular de manera correcta esa inflamación? Pero el proceso de envejecimiento claramente es el anillo que gobierna a todas estas enfermedades degenerativas. ¿Y hay alguna forma de frenar el envejecimiento? Es decir, ¿en qué momento nos damos cuenta de que lo que nos pasa, esa niebla mental, esos olvidos, tiene que ver con un proceso de envejecimiento más que con un proceso de, qué sé yo, que estás cuidando mal las tuberías o la mansión que tienes, ¿no? Si lo entendemos como una casa desordenada o sucia, o sea, ¿qué tanto depende del envejecimiento y qué tanto depende de una estructura organizada, limpia, que podemos mantener con los años? Depende de la calidad de tu casa. Claro. Que has construido. ¿Por qué? Porque sabemos que el Alzheimer no necesariamente, o la degeneración patológica del cerebro no necesariamente está asociada con el envejecimiento, sino que es una enfermedad. Y tenemos muchas personas que envejecen mentalmente con éxito y que, claro, la mente no está tan ágil, sin embargo, no desarrollan un Alzheimer. Claro. Que eso es lo que buscamos. Hay un porcentaje que es genético, pero la mayor, 90 o probablemente, si estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas, probablemente más del 90% de los casos de Alzheimer y Parkinson, pero se habla poco del Parkinson, pero el Parkinson, las tasas de Parkinson incrementan exponencialmente más rápido que el Alzheimer. El Parkinson es una enfermedad terrible y es una enfermedad que, por suerte, hoy tenemos ciencia que nos dice y nos puede dar pautas sobre qué podemos hacer para prevenir el Parkinson. Hay mucha más ciencia sobre el Alzheimer, pero la maravilla es que tenemos mucha ciencia. Lo que pasa es que esa ciencia no llega a la población general. Y yo lo que intento con mi libro es llevar la ciencia a la práctica. Tenemos cientos y miles y millones de estudios y de científicos que se han dedicado a estudiar el proceso de la neurodegeneración. Y nos dicen que, de hecho, uno de los grandes, un neurólogo en Estados Unidos, Dale Brandenson, que escribió su libro The End of Alzheimer's, El fin del Alzheimer, acaba de sacar un nuevo libro, The Ageless Brain, y él, lo cito, dice, el Alzheimer es opcional. Y el fin del Alzheimer está cerca si tú utilizas la caja de herramientas accionables que yo propongo en mis libros, que es lo que yo trato también de llevar a mi libro. Entonces, esto lo cito a él. El Alzheimer es opcional. Aunque tengas la genética, hay mucho que puedes hacer. Y aunque tengas la genética de desarrollarlo, no es lo mismo que te lo diagnostiquen a los 60 que te lo diagnostiquen a los 80. Claro que no, para nada. O sea, tienes un margen de acción y poder, pues eso, revertir. Aquí voy a hablar de una cosa. Aquí, y este es Dale Brandenson. Ya ves. Él dice, y él ya tiene otro libro él tiene otro libro que se llama Los primeros supervivientes del Alzheimer. Sí.
Y él habla y entrevista a los que han sobrevivido el Alzheimer, y él lo dice en muchos podcasts, antes nadie conocía a algún superviviente de Alzheimer. Para nada. Conocemos a muchos de cáncer, pero ahora están los primeros del Alzheimer. Que sí se puede revertir Se el puede, y Alzheimer. sobre todo en las etapas tempranas, porque en una etapa tardía es muy difícil, pero en las etapas tempranas, cuando esa casa se está empezando a degenerar, todavía puedes entrar con un equipo de limpieza, todavía puedes reconstruir, todavía puedes cambiar el ambiente de luz, hay mucho por hacer. No sé si tengas tú una casa tuya. Sí. Sabes que mantenerla cuesta. Hombre, por supuesto. Bueno, pues lo mismo con tu cerebro. Mantenerlo cuesta, pero ¿qué prefieres? ¿Invertir poco todos los días o que la casa se te caiga encima y tengas que invertir miles de euros para...? No, por supuesto, tienes que entonces hay que mantenerla. Y es esa constancia, esa resiliencia, esas decisiones diarias, lo que te lleva a una dirección, y esa dirección puede transformar tu destino. Entonces la salud, tu salud de tu cuerpo y de tu cerebro está en gran parte en tus manos. Y hay mucho que puedes hacer. Bueno, hasta aquí las personas ya deben estar, por favor, dinos qué tenemos que hacer desde ya, porque todas las estadísticas que nos han mostrado nos ha dado un contexto brutal sobre los riesgos, sobre la situación actual, pero también sobre las oportunidades que tenemos y sobre todo lo nuevo que se está investigando. Tú en tu libro hablas de una cosa muy interesante que son las mitocondrias, ¿no? Se dice que el 20% de nuestra energía se va en el desgaste mental, ¿es así? En el desgaste mental que hacemos todos los días. Si hablamos de la mano de obra de nuestro cerebro, estamos hablando de las mitocondrias. ¿Cómo cuidamos nuestras mitocondrias? Ok, primero hay que explicar todo el tema del metabolismo energético del cerebro. Muy bien. Para que me lo entiendas y lo entiendan tus oyentes, piensa en la ciudad de Nueva York. Sí. ¿Cómo es Nueva York? Caótico. Una densidad poblacional alta. Sí. Luces por todos lados. Tiene una demanda energética brutal. Es la capital del mundo. Mueve Wall Street, mueve Broadway, mueve el mundo. ¿Qué se necesita? Mucha energía. Uh-huh. Yo vivía en Manhattan cuando hubo el apagón por la tormenta, y la mitad de Manhattan se queda oscura. Yo vivía en el sur de Manhattan, uh-huh, donde se fue la energía de la mitad de la ciudad. Todos tuvimos que emigrar para el norte de Manhattan, donde ya no había hoteles. ¿Y qué sucedió con Wall Street? Apagado. ¿Qué sucede cuando se apaga Manhattan? Pues esto va a afectar la economía del país. Uh-huh. Entonces piensa que tu cerebro es Manhattan. ¿Qué quiere decir? Que hay una densidad muy alta de neuronas que requieren y utilizan mucha energía. Utilizan el 20% de la energía que tú consumes. 20%, lo cual es mucho porque piensa que es solamente el 5% de tu cuerpo. Entonces tiene un requerimiento energético muy alto. Fuerte. Uh-huh. Y el psiquiatra de Harvard, Christopher Palmer, sacó un libro que se llama Brain Energy. Y en este libro, él demuestra, con evidencia científica, es denso de ciencia, pero muy interesante, demuestra que todas las enfermedades mentales del neurodesarrollo y neurodegenerativas son enfermedades metabólicas. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que el metabolismo del cerebro falla. Si se apaga Manhattan, o la mitad de Manhattan, esa parte del cerebro se degenera y se desarrollan diferentes enfermedades del cerebro. Uh-huh. Él lo demuestra para autismo, lo demuestra para demencia, lo demuestra para Alzheimer y lo demuestra para todas las enfermedades relacionadas al cerebro. El enfoque de él y de otro psiquiatra también americano, el doctor Amen, es que todas estas enfermedades son enfermedades del cerebro, no son diferentes. Okay. Simplemente tienen el mismo común denominador, que es la deficiencia de energía. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues, ¿qué es lo que necesita Manhattan? Tener un flujo constante de energía, como cuando hubo un apagón aquí en Madrid. Se apaga Madrid y se apaga la capital de España. Nos apagamos todos. Entonces necesitas que Nueva York, o sea, tu cerebro, tenga un flujo constante de diferentes combustibles. Muy bien. ¿Por qué? Porque si tú dependes única y exclusivamente, eso lo entiende Europa, no podemos depender única y exclusivamente del petróleo. Uh-huh. Necesitamos generar energías renovables. ¿Por qué? Porque si cae una fuente de energía, tenemos que tener las otras. Claro. Entonces, el cerebro tiene varios combustibles, pero los que me gustaría hablar es, uno, la glucosa. Muy bien. Que ese sería como el petróleo, que es el combustible favorito de tu cerebro. Le encanta la glucosa y la necesita. Muy bien. Pero también tiene fuentes alternas de energía. Una de ellas son las cetonas. Okay. Y otra es el lactato. El lactato. Hay más. Ahora nos cuentas más. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que el cerebro tenga la capacidad de acceder a estas tres fuentes de energía.
Una, la glucosa es con los alimentos o con el proceso que hace el hígado. Otras son las cetonas. ¿Cómo se logra cetonas? ¿Cómo logras esas energías renovables? Ayuno, deporte. Deporte en ayunas. Pero sobre todo, el deporte genera cetonas. Claro. La dieta keto, que esto se debe de utilizar como una herramienta estratégica para diferentes enfermedades mentales, no como el tipo de alimentación que debe de tener la población. Keto. Ajá, pero esto es para enfermedades mentales. ¿Pero por qué? Porque si la ruta de la glucosa está dañada en enfermedades metabólicas, o sea, en enfermedades mentales, se daña esa ruta de la glucosa, entonces no llega el combustible. Y si tú además no tienes activas las otras rutas, porque no produces cetonas y porque no produces lactato, claro, el cerebro se degenera. Sin embargo, si falla la ruta de la glucosa, pero tu cuerpo es eficiente en construir y en enviar esos combustibles alternos de las cetonas y del lactato, vas a tener una mejoría en el rendimiento cognitivo. Fantástico. Entonces, lo que necesitamos hacer en la prevención es poder acceder a esos tres. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una alimentación. El tipo de alimentación que yo propongo se llama una dieta alimente, que lo podemos hablar cuando lleguemos a neuronutrientes, pero la manera de producir cetonas y lactato hay dos. Bueno, hay tres, pero dos que me gustan a mí. El ayuno y el deporte. El deporte, seguramente has oído hablar del ácido láctico, que antes se pensaba que era un desecho metabólico que hacía que te dolieran los músculos, pero esto no es así. ¿Tú haces deporte? Sí. Okay. Bueno, hoy menos, pero has hecho. Solía entrenar mucho. ¿Te ha pasado que después de hacer deporte tienes más agilidad mental? ¿Te sientes total, mejor? Es como si oxigenaras el cerebro. Sí. Además de oxigenar el cerebro, que esto literalmente pasa, el lactato se produce cuando haces deporte. Entonces es un flujo de combustible a tu cerebro. Entonces le das un boom. Como de repente literalmente le inyectas combustible y tu rendimiento cognitivo incrementa. Pero ¿qué pasa con la mayoría de las personas? Tienen una dieta alta en alimentos ultraprocesados que con el tiempo daña la ruta de la glucosa y genera resistencia a la insulina en el cerebro y en los músculos. Además, no hacen deporte y tienen una vida sedentaria. Y además están comiendo 5 veces al día y en un periodo de alimentación, porque tú necesitas un periodo de ayuno de por lo menos 12 horas. Sí. Pero desayunan a las 7 y acaban de cenar a las 11. Entonces, claro, no todas las rutas de combustible están dañadas. Se degenera tu cerebro, genera resistencia a la insulina y no tienes la posibilidad de tener ni lactato ni cetonas, porque no la has construido, no sabes cómo hacerlo, tu cerebro no sabe cómo hacerlo. ¿Y qué sucede? Una enfermedad metabólica. Entonces tenemos la psiquiatría metabólica, que es lo que propone Christopher Palmer. Entonces, cómo revertir esa resistencia a la insulina y optimizar el flujo de combustibles, que no es tan complicado, simplemente hay que hacer un ayuno moderado, pero por lo muy menos 12 horas y hacer deporte, y a veces hacer deporte en ayunas. Si hablamos del deporte, ¿qué tipo de deporte es el mejor para nuestro rendimiento cerebral? Es decir, hay muchos estilos de deporte, running, HIIT, ahora está de moda, no sé, pues este tipo de entrenamientos más intensivos en periodos cortos, o simplemente salir a caminar una caminata rápida nos sirve. O sea, ¿qué tipo de entrenamiento es el ideal? Depende, porque todo se debe decir dentro de un espectro. Porque si yo te digo, el mejor deporte que hay es el tenis, y tú odias hacer tenis, no lo vas a poder sostener. Entonces, el mejor deporte es el que te gusta y el que puedas sostener. Muy bien. Pero si me pongo práctica y, a ver, ¿qué sería lo ideal? Sería una mezcla de todos los tipos de deporte. ¿Por qué? Porque la masa muscular produce mioquinas y son compuestos que mejoran el rendimiento cerebral. Entonces, la masa muscular es muy importante porque además es un depósito de glucosa, genera más sensibilidad a la insulina. Y la masa muscular es uno de los factores determinantes en un envejecimiento saludable. Entonces, algo que produzca masa muscular. Uno de los grandes investigadores del mundo de la proteína, que se llama Stuart Phillips, no sé si Phillips o Johnson, pero sí Phillips, él junto con Luc Van Loon, todos los experimentos relacionados al mundo de la masa muscular vienen de esos dos laboratorios. Muy bien. Y los dos dicen lo mismo. No tiene que ponerte a levantar pesas que no te gusta, a las mujeres no nos gusta, el 80% de la población no hace pesas. Cualquier cosa que genere un fallo muscular. ¿Qué quiere decir? Puede ser con tu propio peso, pueden ser pesas pequeñas mucho tiempo, cualquier cosa que tú estés cargando peso de alguna manera. Lo que puedas hacer. Fenomenal. Que genere y te ayude a construir esa masa muscular. Súper. Pero también el ejercicio cardiovascular, que ahora está de moda las pesas y no el cardio, pero el cardio también es muy importante porque el cardio oxigena el cerebro y genera ese
Brain-Derived Neurotrophic Factor, ese factor neurotrófico derivado del cerebro. Entonces, el ejercicio cardiovascular, su propio nombre lo dice, cardiocerebrovascular, va a oxigenar ese cerebro. Entonces, la mezcla entre los dos es la mejor opción, pero cualquier cosa que te mantenga activo, desde caminar, sabemos que los 10,000 pasos es un mito, por lo menos 7,000 pasos, con eso está bien. Cualquier cosa que te mantenga activo, sube las escaleras, baila con tu hijo, lo que sea actividad física, movimiento, o va a oxigenar, va a mejorar, va a producir factores neurotróficos. Además, si lo haces en comunidad, mucho mejor. Y si quieres hacerlo aún mejor, es algo que requiera concentración y agilidad mental, que sea una coreografía. Entonces, por ejemplo, si haces el tipo de deporte que hago requiere muchísima concentración porque son coreografías. ¿Qué haces tú? Hago una cosa que se llama Tracy Anderson. ¿Qué es eso? Es en calor, entonces genera ese efecto hormético. Además, requiere una concentración brutal, es como una especie de mindfulness, porque si te distraes, te perdiste. No es mucho peso, es peso bajo y es un hit, o sea, te lleva de cardio a fat burn, y es espectacular. Porque si además tienes concentrado el cerebro en tener esta agilidad mental y esta coordinación, matas 5 pájaros de un tiro en 1 hora. Ya hiciste todo. Entonces, haces 1 hora diaria. 1 hora diaria. Pero lo que puedan hacer está bien. O sea, no hay un tiempo óptimo realmente. Entre más activo, siempre con moderación. Si haces Ironman, sabemos que las personas que hacen deporte de alto rendimiento extremo envejecen mucho más rápido porque el deporte lo había escuchado. Es un efecto hormético. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? La gente piensa que el deporte es antiinflamatorio, pero el deporte es inflamatorio. Genera un efecto catabólico en el cuerpo. Destruyes mientras estás haciendo deporte la masa muscular, se genera inflamación, se genera oxidación. Pero después de hacer deporte, el cuerpo activa una batería de sistemas y enzimas antioxidantes y antiinflamatorias, como puede ser la superóxido de dimutasa, el glutatión, para bajar esa inflamación. Por eso a largo plazo el efecto de hacer deporte es antiinflamatorio. Sin embargo, si tú no tienes la capacidad y la posibilidad de recuperarte de una manera eficiente, el cuerpo se va a empezar a degenerar y viene esta fatiga crónica, este overtraining del deporte. Entonces, con el deporte hay que aprender cuándo correr y cuándo caminar. Yo siempre recomiendo que cuando te despiertes te hagas la pregunta, ¿quién soy hoy? ¿Cómo me siento hoy? Entonces, hoy me siento con la energía de hacer 1 hora de ejercicio cardiovascular. Hoy me va a bajar, me siento mal, no tengo ganas de vivir porque mis hormonas sexuales están 10 metros bajo tierra. Pues a lo mejor es el momento de dar un paseo, hacer yoga o no hacer nada. Claro. Y quedarte tirada en tu cama, porque es lo que te pide el cuerpo, pero muchas veces hemos perdido la capacidad de escuchar a nuestro cuerpo. ¿Cuándo correr y cuándo caminar? Pero el deporte tiene este efecto a largo plazo, si lo haces bien, antiinflamatorio y antioxidante. Interesante. Hablabas acerca de la glucosa. Muchas veces pensamos que si nos tomamos algo dulce, que nos va a ayudar como a despertar nuevamente, ¿no? Les va a ayudar a mi cerebro, pero claro, porque lo asociamos como el azúcar, a la glucosa que nuestro cerebro necesita para nutrirse. Cuando nos referimos a glucosa, ¿qué tipo de glucosa nos estamos refiriendo? ¿De qué fuentes nutricionales? La glucosa es glucosa, sí, de donde venga. Sin embargo, el cómo esa glucosa se va, digamos, a soltar en el cuerpo es diferente. Tenemos glucosa de absorción rápida. Entonces, por ejemplo, alguien que es diabético y sus niveles de glucosa caen rápidamente, en teoría, los médicos le recomiendan tomar un zumo de naranja o una Coca-Cola. ¿Por qué? Porque va a levantar esa glucosa de una manera rápida. Pero también la caída es claro, pero luego drástica. viene otra caída. Entonces, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Eso es lo que le pasa a los diabéticos. Claro. Y por otra parte, si tú consumes carbohidratos en su versión integral, con fibra, como puede ser la fruta, como pueden ser los tubérculos, como puede ser las legumbres. Sí. Esta glucosa viene armado en un matrix de fibra y de nutrientes, lo que hace que cuando tú los consumas, esa glucosa se suelta en el torrente sanguíneo lentamente y tú veas en un sensor de glucosa cómo hay un pico lento y sostenido, por lo cual esa caída también va a ser lenta y sostenida. Cuando hay una subida rápida, entonces piensa que es lo que te produce el café, ¿no? El café no tiene la capacidad por sí solo de subir los niveles de glucosa. Okay. Imposible. No. Lo que tiene la capacidad de subir los niveles de glucosa es la proteína, la glucosa y el cortisol, las hormonas
relacionadas del estrés. Sí. Entonces, lo que puede pasar es que tú estés muy estresada, que pasa de manera recurrente. Yo tuve un sensor de glucosa 3 años y vi las gráficas de cientos y miles de personas en mis cursos. El factor determinante en la glicemia no es el alimento per se. Claro, tiene un impacto importante, pero hay muchos otros factores que van a determinar cómo reacciona tu cuerpo a estos alimentos. Y los factores más importantes es el estrés, porque el estrés por sí solo, o sea, el cortisol por sí solo, tiene la capacidad de soltar glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque es la hormona del huye o pelea. Entonces, si te viene persiguiendo un león, a ti y a tu cachorrito, ¿qué vas a hacer? Huir o pelear. Y se necesita combustible en el cerebro para generar una estrategia de escape. El cortisol activa la glucosa. El cortisol hace que se produzca y se suelte glucosa en tu torrente sanguíneo. Entonces tú ves en el sensor de glucosa lo que yo llamo mesetas de cortisol. Entonces ves que suben los niveles de glucosa pero se mantienen altos. Es una meseta, a diferencia de lo que yo llamo los Alpes. Entonces con la comida sube, baja, pero si no hay cortisol no hay manera de sostener esa glucosa alta y tu insulina baja los niveles de glucosa. Entonces lo que me di cuenta a lo largo de los años es que el factor determinante 1 es el estrés, el sueño. Entonces, los días que no dormía, por ejemplo, me despertaba con niveles de glucosa en niveles prediabéticos, en 100. Y el día que dormía, bajaba 20 puntos. Entonces, ya cualquier cosa que comías a lo largo del día, el día que no dormías, tu cuerpo iba a reaccionar fatal. Así como tú reaccionas mal ante los estresores de la vida el día que no duermes, tu cuerpo también reacciona mal a lo que comes el día que no duermes. Y otra cosa importantísima, y probablemente lo que más ha marcado mi carrera profesional y personal, es cómo impactan las emociones. Y solo podemos medir hoy la glicemia, pero probablemente en un futuro vamos a tener manera de medir diferentes marcadores, cómo impacta la inflamación, cómo impacta la microbiota, cómo impacta muchas otras cosas. Pero por el momento podemos medir la glucosa. Tu cuerpo no reacciona igual al mismo alimento si tú lo estás comiendo con tus amigas, riéndote tranquila, que si tú estás comiendo lo que sea, cuando tú estás trabajando, trabajando la tortita en la cabeza Claro. y estás corriendo y te vas metiendo el café así, te comes el croissant, el cuerpo no reacciona igual. Y esto lo tengo total y absolutamente medido y estudiado. Entonces, cuando estás comiendo, ¿cómo estás tú como persona? Si estás comiendo estresada, ¿cómo te sienta la comida? Y de ahí que si algo me molesta en esta vida es lo que está sucediendo en redes sociales, de personas de todo tipo que dan consejos nutricionales basándose en el miedo y generando este miedo en la población sobre la alimentación. Entonces, todo es malo. Hoy todo es malo. La carne es mala, las legumbres son malas, el plátano es malo, todo es malo. Entonces, imagínate el miedo que genera en la conciencia colectiva alrededor de la alimentación y cómo se relacionan las personas con la alimentación. Entonces, ahora está de moda la proteína. Si no llegas a 140 gramos de proteína, vas a tener sarcopenia. No hay evidencia científica de esto, pero genera un estrés masivo. Entonces, la gente come con angustia, come con ansiedad. Sí. Y eso sí va a afectar al metabolismo a largo plazo. Si hablamos de esto, la inflamación, una persona que se siente inflamada en el estómago, se siente hinchada, ¿puede producir una inflamación cerebral también al mismo tiempo? Ahora, aquí hay que distinguir entre la distensión abdominal, que eso puede ser psicosomático, puede ser una disfunción en la microbiota, una disbiosis, puede ser diferentes cosas relacionadas a la distensión abdominal, pero eso no es inflamación. O sea, inflamación es una activación del sistema inmunológico. Si pensamos en España, si el ejército, la policía, los bomberos salen a las calles de Madrid porque hay guerra, que se genera inflamación, llamas, fuego. Entonces, inflamación quiere decir activación del Ministerio de Defensa de tu sistema inmunológico. No tiene nada que ver con la distensión abdominal. Si tu país, vamos a pensar en la historia, México cuando le declara la guerra al narco, el país estaba en llamas. Bueno, México es un país en llamas porque hay una constante guerra del narco, pero es un país en llamas. Si llega la maquinaria norteamericana a invadir un país que ya está en guerra interna, que va a haber llama sobre llama. Claro. Y es lo mismo, es lo que pasa, por ejemplo, esa tormenta de citoquinas que se habló en la pandemia del COVID, que es lo que mataba a las personas. Entonces, porque un cuerpo ya inflamado, un cuerpo ya con una disfunción inmunológica, le cae la madre de todos los bichos, los virus coronados, y hay inflamación sobre inflamación, y esa tormenta de citoquinas es una tormenta de llamas. Por eso mi libro se llama Tu cuerpo en llamas. Entonces, ¿cómo bajamos esas llamas de la inflamación? Y qué es en el cerebro la neuroinflamación, la activación del Ministerio de Defensa en el cerebro.
parte de la neurodegeneración. En todas las enfermedades mentales, neurodesarrollo, neurodegenerativas, hay un componente de inflamación. El mismo proceso de envejecimiento genera este inflammaging. Entonces son cosas totalmente diferentes y muchas veces existe esta confusión. Claro. Entonces tengo distensión, estoy inflamada. No, eso es distensión. ¿Cómo sabes si estás inflamada? La inflamación real. Cualquier enfermedad autoinmune, cualquier patología que termine en itis, colitis, artritis, todo lo que termine en itis quiere decir inflamación. Disfunciones del cerebro, obviamente porque el cerebro no habla, el cerebro te manda señales. Entonces niebla mental, insomnio, ansiedad, depresión, tristeza crónica, porque las emociones son normales, pero esa depresión de que no puedes salir. En fin, tu cerebro te manda señales, pero ya es la capacidad que tienes tú de interpretarlas y de tomar acción ante las señales que te está mandando. La niebla mental, la pérdida de memoria, la caída en la resiliencia emocional y en esa resiliencia adaptativa es una señal de que algo no está yendo bien en tu cerebro. La pérdida energética en tu cuerpo, en tu cerebro, es una señal de que tu mitocondria, tu ministro de Economía, tu Nueva York, se está apagando. ¿Por qué se está apagando? Y cómo le regresamos el combustible y cómo mejoramos esa mano de obra de la que hablabas tú, que es la mitocondria. La mitocondria es la mano de obra del cerebro. ¿Cómo optimizamos esa mitocondria? Si hablamos de la microbiota, Beatriz, ¿existen como bacterias que nos ayuden a regular nuestra función cerebral y nos permita tener más claridad mental o bajar nuestros niveles de ansiedad? Existen bacterias para todo. Nosotros somos bacterias. Entonces, la microbiota es esencial y tenemos esa microbiota neurológica. Pero de lo que me gustaría hablarte, si regresamos al tema de la inflamación, porque toda enfermedad es inflamación. La inflamación es el anillo que los gobierna a todos. En la microbiota se producen los compuestos antiinflamatorios más importantes, que son los ácidos grasos de cadena corta, siendo el más importante el butirato. Y hay ciertas bacterias que lo producen. Entonces me vas a preguntar, ¿y cómo alimento a esas bacterias para que produzcan este butirato? Pues estas bacterias son una comunidad de bacterias, es una cadena de bacterias que acaban produciendo ese butirato. Pero, ¿qué les gusta comer? Les gusta comer el almidón resistente, les gusta comer diferentes fibras vegetales y les encantan los polifenoles de la granada, del té verde, de los arándanos. Si tú las alimentas, esas bacterias, en agradecimiento porque las estás alimentando y les estás dando techo, comida y un lugar caliente para vivir, van a producir estos compuestos. Entonces, de ahí la importancia, y siempre lo que se repite y lo que se comprueba una y otra vez en la evidencia científica es la importancia de la fibra. Hay pocas cosas que tenemos absoluta certeza en la literatura científica si hablamos de alimentación. Y una de ellas es la fibra. Tenemos revisiones paraguas, que son revisiones de metaanálisis, que nos dice que la base de la salud en general es el consumo de fibra, que necesitas por lo menos 25 gramos de fibra todos los días. Y tristemente la mayoría de la población no llega a esos 25 gramos de fibra. Entonces te voy a nombrar los 5 alimentos más altos en fibra. Por favor. ¿Me adivinas el primero o alguno de ellos? El kiwi. No. Pero sí, el kiwi también tiene mucha fibra, pero no son los 5 ganadores. La joya de la corona son las lentejas. Las lentejas. Las lentejas, no existe alimento. Se pelea con los frijoles, las alubias. Las alubias, frijoles y lentejas son los alimentos con mayor cantidad de fibra del planeta. Todas las legumbres tienen muchísima fibra. La alcachofa, el aguacate, la frambuesa. Estos serían los alimentos que debemos... Es lo que nunca pensas, como que la frambuesa. No. La frambuesa y la alcachofa. Para mí, kiwi, o sea, ¿qué es lo que Pero el kiwi también tiene mucha fibra. Bueno, sí, pero no tanto como lo que tú mencionas, ¿o qué? No, Igual, como las lentejas no existe, no. como los frijoles no existe. Entonces, qué importante y toda esta nueva moda de las legumbres, todas las tonterías que se dicen por ahí. Las legumbres generan intestino permeable, mito. Las legumbres tienen antinutrientes, si las cocinas bien se destruyen. Las legumbres no sirven para nada. Es que no te sirven a lo mejor necesariamente a ti, pero le sirven a tus bichitos que están produciendo esos ácidos grasos de cadena corta. Sí es cierto que muchas personas dicen que con las legumbres muchos se inflaman. O sea, ese es otro proceso que ocurre o qué pasa. Genera gases. Exacto. Yo la persona que conozco que más sabe sobre microbiota es David Granizo. He tomado muchos cursos con él y es para mí la persona que más sabe en el mundo sobre microbiota. Lo cito a él. Si no puedes digerir bien las legumbres, disbiosis asegurada. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que la comunidad de bacterias que se dedica a digerir las legumbres está un poco pachucha.
Entonces, lo que hay que hacer es regenerar esa microbiota. El éxito digestivo es poder comer de todo. Claro. Sin que tu intestino... No es normal que por algo comerte una cosa te siente fatal. la patada, Hay algo, claro. te está diciendo, te están mandando una señal de que algo pasa. Entonces, Claro. ¿qué hace la gente? Quita las legumbres. 100%. Entonces sí. ya acabaste de triturar a esas comunidades de microbiota. Y luego comes un día legumbres y claro, ya no las tienes. Entonces no lo pueden digerir. Entonces al final la importancia, lo que más le importa a la microbiota es la diversidad. Muy bien. Mayor cantidad y diversidad de alimentos, mayor diversidad de bacterias que tendrás en tu intestino, y ese es en parte el éxito, y ya es uno de los hitos del envejecimiento, las alteraciones en la microbiota. Sabemos que personas con una microbiota más diversa tienden a vivir más y mejor. Fantástico. Bueno, es que hay tantas cosas que quiero preguntarte, pero quiero seguir en la parte de alimentación. Si hablamos del gluten y los lácteos, que últimamente es como un topic que estamos o a favor o satanizando, ¿no? ¿Qué se ha visto? ¿Qué evidencias hay acerca del efecto que produce nuestra agilidad mental el dejar de consumir gluten y lácteos? La única, esto lo revisé para mi segundo libro, y lo llamo alimentos que están en el limbo nutricional. Y a los lácteos ya los quité del limbo nutricional, pero al gluten sigue en el limbo nutricional. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos asegurado? Que el gluten activa una cosa que se conoce como la sonulina, que son como la palabra mágica, el ábrete sésamo, para las células del intestino, que genera ese intestino permeable, que se abre y se cierra. Tu intestino es permeable. Sin embargo, si hay un exceso de permeabilidad, entran diferentes compuestos al torrente sanguíneo que genera alergias, intolerancias y una activación del sistema inmunológico. Eso le llamamos disbiosis intestinal. Eso le llamamos permeabilidad intestinal. Okay. Entonces, sabemos que el gluten activa la sonulina. Sin embargo, no por consumir gluten vas a tener intestino permeable, porque se pueden abrir, pero luego cerrar. Entonces, David, que es el experto en esto, él está en total desacuerdo que el gluten sea un problema. Entonces, existe este debate. Personalmente, hoy, que puede ser que mañana cambie de opinión porque yo soy muy humilde, y una persona que estudia de manera recurrente te da la humildad para saber que la ciencia cambia, siempre aprendes cosas nuevas. Ya no utilizamos el StarTAC Motorola como móvil, tenemos un iPhone que se va actualizando constantemente. La nutrición, como otras ciencias, se actualizan de manera constante, por suerte, pero la gente se lo toma fatal, porque la ciencia se actualiza, pero no te tomas fatal que la astroquímica o la astrofísica, se actualice de manera constante. O sea, es normal, la nutrición es una ciencia y por suerte vamos evolucionando y vamos aprendiendo. Entonces yo me he equivocado muchas veces y he dicho cosas que han cambiado, y tengo la humildad de decir, ha cambiado. Y ahora, por ejemplo, antes yo era muy hacia el bando vegetariano. Cuando escribí Cerebro Atómico me di cuenta que los alimentos de origen animal también te proporcionan ciertos nutrientes que no puedes recibir del reino vegetal. Entonces ya soy una persona como mucho más moderada con esto también. Antes recomendaba más ayuno, más horas de ayuno, y me he vuelto más moderada porque la ciencia ha avanzado. Entonces no sé si el próximo año voy a cambiar de opinión si salen más estudios sobre el gluten. Yo personalmente hoy pienso que consumir gluten de manera moderada y sobre todo en alimentos de buena calidad, ¿qué quiere decir? No un pan ultraprocesado blanco, sino un pan de centeno integral de masa madre, no genera un daño si tú no tienes, por ejemplo, lo único que está comprobado es a lo mejor en la tiroides, hay hipotiroidismo. Puede ser que quitar el gluten te pueda ayudar. Pero si no eres celíaco, yo no veo la necesidad de quitar 100% el gluten. ¿Por qué la gente mejora cuando quita el gluten? Porque todos los alimentos que tienen gluten son alimentos ultraprocesados. Inflamatorios, claro. Que tienen azúcar, que son ultraprocesados, y que, claro, si quitas de tu alimentación, estás quitando los ultraprocesados, porque todo tiene gluten. Entonces, claro que vas a mejorar, quítate todos los ultraprocesados, pero si quitas todos los ultraprocesados y comes un pan de centeno 100% integral, masa un pan madre, de camut, que ahora exacto, sí. Veamos, y probablemente también vas a bajar de peso, también te vas a desinflamar, también vas a mejorar todos los parámetros metabólicos. Entonces, claro, existe lo mismo con los lácteos. Sí. Ahora todas estas dietas milagro ahora quitan el gluten y los lácteos. ¿Pero por qué? Porque los lácteos tienen muchas calorías. Entonces, no es que sean malos, pero un yogur griego tiene muchas calorías, un queso tiene calorías. Si tú quitas todos los ultraprocesados porque quitaste el gluten, quitas los lácteos, estás reduciendo la densidad calórica. Claro. Pero hay mucho debate en la ciencia sobre si los lácteos son inflamatorios o antiinflamatorios. Y parece ser
que nos estamos yendo hacia que son lácteos de buena calidad, son antiinflamatorios, sobre todo los fermentados. Hay mucha ciencia sobre el kefir, sobre el yogurt. ¿Por qué? Porque tienen estas bacterias, estas bifidobacterias, que modulan de manera correcta el intestino. Entonces, yo abogo y practico una alimentación variada, muy bien, con base en el reino vegetal, pero con un poco de todo, porque si tú tienes una alimentación variada, la puedes sostener en el tiempo. La restricción no se puede sostener. De milagro podemos sostener una dieta equilibrada y variada. Ahora imagínate una dieta keto. Es imposible. Claro. Y además, ¿para qué sufrir? O sea, piensa que yo originalmente soy historiadora. Y existe el mito de la dieta paleo, que eso se llama paleofantasía. Eso no existe. No es real. No existe. Eso podemos discutirlo ahora ya como historiadora, ya no como nutrióloga. La próxima invitación que te haga te voy a traer como historiadora. ¿Por qué la dieta paleo es fantasía y no existe como lo imaginamos en el inconsciente colectivo? Pero independientemente de eso, piensa que, por ejemplo, el paleo, estás hablando del paleolítico inferior, medio, superior, del Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, de los que vivían en México, de los que vivían en la Antártida, de los que vivían en qué momento el paleolítico. ¿Cuándo es el paleolítico? Exacto. El paleolítico simplemente significa cuando empezamos a utilizar herramientas de piedra, pero no era lo mismo la alimentación en gente en Centroamérica o en Latinoamérica que el que vivía en Alemania, que el neandertal, pero sabemos hoy, porque la antropología ha avanzado mucho y tenemos registro, y ya pueden ver lo que comían estas personas porque analizan la placa dental. Y sabemos que en el paleolítico se comían tubérculos, se comían legumbres, éramos realmente carroñeros. Esta historia de que del ser humano cazando bisontes, eso no es así. O sea, no teníamos vaca para desayunar, comer y cenar. De entrada, la vaca es un animal domesticado, lo mismo que el pollo. Entonces, cuando ves a alguien, dieta paleo, un chuletón y un huevo, eso en la dieta paleo no existía porque la vaca es un animal domesticado. Y también depende, por ejemplo, ves dieta paleo, huevo, carne, aguacate. El aguacate era de México, el huevo era de China, la vaca no existía. Entonces, esto es la paleofantasía. ¿Y sabes a qué edad se moría la gente en el paleolítico? 25, 30 años. Claro. ¿A eso queremos regresar? No, hemos evolucionado, gracias a Dios. Ya tenemos camas, ya tenemos duchas, ya tenemos neveras, ya tenemos ciencia. Entonces, esa paleofantasía no es así, pero independientemente de la paleofantasía, lo que sí sabemos, porque se ha estudiado la antropología, los biólogos evolutivos han estudiado que el ser humano es omnívoro. Podemos comer de todo, depende de dónde estabas en la estación, si era primavera, si era otoño, si era invierno. Éramos carroñeros, recolectores, podemos adaptarnos a prácticamente todo, pero nuestra fisiología está adaptada más para el reino vegetal, porque no producimos vitamina C. Eso nos dice que nuestra dieta era muy alta en vitamina C, alimentos del reino vegetal. No tenemos el intestino ni la mandíbula de un león, lo tenemos de los primates, que para masticar plantas y para un intestino largo para absorber lentamente esos nutrientes. Entonces nuestro cuerpo y nuestra fisiología está adaptada más para algo vegetariano. Sin embargo, necesitamos la B12, que viene solo de los animales. Claro. Eso quiere decir que una dieta variada y equilibrada es la clave. Es la clave. Muy bien. No seguir modas. Es la moda, como la moda de la ropa. Puedes estar comprando cosas constantemente y gastando tu dinero, o puedes encontrar lo que te gusta, lo que te queda, y comprarte algo una vez cada 3 años que es de buena calidad y dejar de gastar en tonterías. Deja de gastar tu energía mental en la alimentación y en las dietas de moda. Come un poco de todo. Legumbres, cereales integrales, un poquito de proteína animal, muchas frutas, muchas verduras, estacional, de temporada, local. Ya está. Y vive en paz y tranquilidad. Eso es lo más importante. En resumen, esa es la receta. Si hablamos del sueño, porque se dice que el sueño ayuda a desintoxicar, ¿no? No sé si esa es la palabra, desintoxicar, limpiar nuestro sistema cerebral durante la noche. O sea, el descanso nos ayuda. Para las personas que les cuesta dormir o que no logran tener un sueño profundo, significa que las personas que no logran dormir bien no logran hacer esa limpieza cerebral necesaria. Así es. Por eso sabemos que el insomnio está asociado con pérdida de memoria y degeneración del cerebro. Por la noche se activa una cosa que se llama el sistema linfático. Muy bien. Que es como una especie de olas de agua que eliminan esa basura pegajosa y esa toxicidad que se acumulan en tus fábricas internas, en tu mitocondria en Nueva York. Es como
por las noches pasa el equipo de limpieza en Nueva York y saca todo lo que produce esa gran metrópolis, Muy bien. que es tu cerebro. Entonces, esto es el sistema linfático, que mira qué interesante y qué sabio es el cuerpo. El sistema linfático está activo por la noche y el sistema linfático, que es el resto del cuerpo, se activa durante el día con el movimiento. Entonces, el sistema linfático lo lleva al sistema linfático para que por el día, cuando vayas al baño, cuando hagas deporte, cuando sudas, elimines toda esa toxicidad que se genera en el cerebro. Entonces, si tú no duermes bien por cosas y factores de los que podemos hablar, número 1, no vas a detoxificar o a eliminar toda esta toxicidad que se genera tu cerebro. Número 2, el sueño, obviamente, como sabes, como psicóloga, es la manera de procesar emociones y procesar momentos traumáticos. Es una terapia nocturna. Por eso sueñas cosas que te han hecho daño, traumas, situaciones, y al día siguiente estás como más parada sobre un sostén emocional más fuerte, porque has procesado por la noche esa carga emocional que tenían ciertos recuerdos y cierta memoria. Entonces, el sueño es muy importante por eso, porque te ayuda a procesar emociones y situaciones. Por eso dice, consúltalo con la almohada, o si dejas que pase la noche, al día siguiente vas a estar mejor. Pero por eso es importante dormir, y tenemos diferentes fases del sueño, el sueño REM, el sueño profundo, y cada una de estas fases del sueño tiene un impacto diferente en tu cerebro y en tu cuerpo. Pero, ¿qué es importante? Hacer una rutina. Al ser humano le gustan las rutinas. Por eso a los bebés hay que enseñarles rutinas. Entonces, si tú tienes ese jet lag del fin de semana, entonces tú entre semana por lo general te duermes a las 10 y el fin de semana te duermes a la 1, es como tener un jet lag todas las semanas. Entonces, esto va a afectar tus ritmos circadianos. Tus ritmos circadianos son estos relojes internos que tenemos. Hay un reloj central, pero hay muchos relojes periféricos que dictan los procesos fisiológicos hormonales a lo largo del día y de la noche. Entonces, tú tienes que adaptarte a tus ritmos circadianos. Tus ritmos circadianos no se adaptan a tu estilo de vida. No, puedes jugar con ellos a favor o puedes ir en contra, pero van a ganar ellos. Claro. ¿Por qué? Porque así está diseñado nuestro cuerpo. Es la historia evolutiva de que estamos diseñados a comer, a hacer deporte y a funcionar de día y a dormir de noche. Entonces, si tú estás a la 1 de la mañana con las pantallas y la luz azul a tope, mandando una señal a tu cerebro de que son las 12 del día con esa luz azul, que podemos hablar del ambiente de luz, claro, no te vas a poder dormir, es imposible. Y si no te duermes, no te vas a bañar en las hormonas anti-aging. ¿Cuál es la hormona anti-aging por naturaleza? La melatonina. Entonces, la melatonina no es solamente una hormona, es el antioxidante más potente o de los más potentes que existe en el cuerpo, infinitamente más potente que la vitamina C, que la vitamina Qué interesante, porque a veces pensamos que la melatonina es solamente para ayudarnos a dormir, pero realmente es un antioxidante. Es un potente antioxidante. ¿Qué sucede? Con el tiempo, el proceso de envejecimiento, vamos produciendo más melatonina. Si además no modulas de manera correcta ese ambiente de luz, ¿cuál es el peor enemigo de la melatonina? La luz azul. La luz azul. ¿Qué es la luz azul? No sé si sepas que el sol tiene un espectro electromagnético. Okay. Y dentro de ese espectro electromagnético tenemos el espectro no visible, que son los infrarrojos, que es el mayor espectro del sol, no lo vemos. Tenemos el espectro visible, que es la luz azul, la luz verde, la luz roja, y tenemos todo el espectro ultravioleta, que tampoco lo vemos. Pero la luz azul y la luz ultravioleta son la luz de las 12 del día. Okay. Y si tú por la noche tienes picos de luz azul, porque tienes todas las luces encendidas, las pantallas encendidas, todo encendido, le estás mandando una señal a tu cuerpo de que son las 12 del día. Claro. Que es momento de producir cortisol, porque estás a la mitad del día. Hay que cazar, hay que recolectar, hay que tienes que cuidar estar activo a tus criaturas, hay que trabajar, hay que ser activos, normal, las 12 del día. Entonces, no vas a producir melatonina. Y de ahí que tenemos esta pandemia hoy. Si te fijas en los medicamentos más vendidos, medicamentos para dormir, son de los más vendidos. Claro, pues es que hemos alterado de manera absoluta y total nuestros ritmos circadianos y nuestro ambiente de luz. Por la noche es de día y por el día es de noche, porque estamos metidos en un ambiente, en una oficina oscura, llena de luz azul, donde no está el espectro ultravioleta, no está el espectro infrarrojo, y perdemos todo ese espectro del sol. ¿De qué se murieron los dinosaurios? ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? El sombrero de historiadora otra vez. Entonces existe la teoría de que vino un meteorito que cayó en la península de Yucatán, que hubo olas y mareas que inundaron todo, pero sobre todo hubo una especie de polvo, de niebla, que bloqueó la entrada de los rayos del sol. Entonces, claro, si no hay plantas,
porque las plantas viven del espectro electromagnético del sol, claro, no hay que comer. Entonces, en parte, fue la razón de la extinción de los dinosaurios. No hay sol, no hay vida en este planeta. Entonces, esto de que el sol es nuestro peor enemigo, hay que pensar, porque ¿cómo te sientes tú cuando llevas 6 meses sin ver el sol? Pregúntaselo a los alemanes. No. Sí. ¿Cómo se sienten? Yo tengo un novio alemán. Yo tengo un novio alemán. Lo notas en su carácter. Se nota el latino contra el alemán. Son lo máximo de los alemanes, pero claro, es diferente personalidad. Sí. ¿Por qué los latinos somos así? Porque estamos en el Ecuador. A más sol, más alegría. ¿Por qué? Porque el sol produce endorfinas, produce testosterona, te dan más ganas de tener relaciones sexuales, tienes un mejor carácter simplemente cuando hay sol. Ve el Mediterráneo contra los del norte. Ya entendemos. Entonces, hay que modular de manera correcta ese ambiente de luz. Te lo voy a poner muy fácil. Días más luminosos, noches más oscuras. Muy bien. Entonces, por la noche, esas lucecitas que ves en la televisión, el aire acondicionado, todas esas lucecitas, hay que apagarlas. Muy bien. Tiene que ser obscuridad absoluta. La obscuridad es el mejor amigo de la melatonina. Y el uso, como estrategias ya de biohacking, ¿no? El uso de esas gafas rojas, ¿no? ¿Ayudan también? Últimamente hay debates sobre esto. Yo estaba muy a favor de ellas, pero la ciencia un poco también está avanzando. Y es una gran estrategia. Pero yo creo que la maravilla de las gafas que bloquean los rayos azules es que te ayuda a bajar esa luz. Sí. Entonces puedes lograrlo con tener una luz muy tenue, bien. Pero si vas a ver la tele o vas a ver el iPad, hay que ponerte las gafas que bloquean esos rayos azules. Claro. Pero también lo puedes lograr con bajar mucho la luz, leer un libro, pero cualquier cosa que baje los luxes. Perfecto. Entonces manda esa señal de que es momento de dormir. Igual por el día. Intenta salir. ¿no? Aunque esté nublado. Aunque esté nublado. ¿Sabes que cuando está nublado, la luz infrarroja pasa? Claro. Entonces son baños de luz infrarroja cuando no está la radiación ultravioleta. Es simplemente estar fuera. Perfecto. Intenta estar fuera el mayor tiempo posible. Ve a dar un paseo, abre la ventana, sobre todo en el amanecer y en el atardecer, que hay esta radiación infrarroja que tiene efectos positivos, que se está moviendo mucho en el mundo healthy aging, en el biohacking. Tenemos los paneles de luz infrarroja, pero te digo, es gratis en el sol. Perfecto. El sol, el mayor espectro, el gran espectro electromagnético, el que forma la mayor parte de ese espectro electromagnético del sol, es el infrarrojo. O sea, la mayor estrategia de biohacking que no te cuesta nada es el sol. Es el amanecer y el atardecer. Perfecto, súper. Y sobre todo en el momento, en las estaciones donde el sol tiene potencia, porque pues, el sol pierde potencia en invierno. Sí. O sea, ahora si tú te metes a tu aplicación del sol, ves que la radiación del sol es muy baja. No hay ultravioleta, bajan los infrarrojos, entonces de ahí que vienen más problemas mentales en invierno. Pero en el verano, en la primavera, tenemos estudios cuando empieza a subir la radiación del sol. En el Mediterráneo empieza a subir en abril y está alta hasta octubre. Entonces, 6 meses al año tenemos para llenar nuestros depósitos de vitamina D, de infrarrojos, y luego pues ahí sobrevivir el invierno. Y tenemos 2 estudios nuevos que han demostrado que la vitamina D se guarda en el tejido adiposo, en los adipocitos. Entonces, la naturaleza es muy sabia y en verano tenemos más frutas, más alimento, entonces estábamos diseñados para subir de peso en verano. Y después cuando entra el invierno y ya no hay comida disponible, bajábamos de peso y esos adipocitos, al quemar esa grasa, sueltas la forma activa, la 1.25 de vitamina D. Entonces mantiene, no lo puedes medir en analíticas porque en analíticas medimos el 25 hidroxivitamina D y aquí se mide el 1.25, que ya es la forma activa. Muy bien. Entonces, este es como la naturaleza mantenía los niveles de vitamina D altos en invierno. Pero aún así, se puede suplementar con vitamina D, o los que tienen la suerte de estar en el Ecuador, pues van a tener vitamina D alta si están expuestos al sol todo el año. Entonces, toda esta es la historia del ambiente de luz. No. Es que aquí me encanta esto. Y todavía no hablamos de neuronutrición. No, y nos falta. Vale, una pregunta puntual que sé que de tóxicos es que podemos hablar un episodio completo. Se habla de los disruptores endocrinos, el uso de los plásticos. O sea, ¿cuánto afecta esto a nuestro rendimiento mental? Pues imagínate tu casa que está oxidada, que está llena de moho, está vieja, pues así afecta.
es una casa vieja y oxidada. O sea que sí, lo podemos claro, por ver ejemplo, ahora ya efecto. sabemos que hay restos de microplásticos y nanoplásticos sí. en el cerebro, como sabemos también en las arterias. La cosa es que no sabemos a largo plazo qué efectos va a tener esto. Sabemos que están ahí y sabemos que hay una bioacumulación grave, pero no sabemos qué efecto va a tener. Pero seguramente nada bueno. Entonces, lo que yo también, por ejemplo, tenemos, ahí lo hablo, mucha evidencia sobre metales pesados. Exacto. El aluminio, mercurio. Todos los metales se acumulan en la grasa, pero se acumulan en todos lados. Entonces, es muy importante. Primero, detoxificar es muy difícil. Hay que hacer quelaciones y esas quelaciones sacan metales pesados, pero no tenemos manera de eliminar microplásticos. De manera natural no se puede desintoxicar. Muy difícil. O sea, puedes detoxificar tu día a día, pero eso de tómate 3 zumos verdes para detoxificar el aluminio y el mercurio es muy difícil sacarlo. Entonces, por lo mismo, lo mejor que podemos hacer es la prevención. Entonces, te voy a decir 3 cosas que no son negociables. 1, el atún, porque te estás metiendo metilmercurio de gratis. Y no hay ningún tipo de atún. Nada. El atún, pero no es el atún, son todos los pescados grandes. Entonces, atún, tiburón y pez espada son los más contaminados. Todos los pescados están contaminados, tristemente. Hemos hecho un desastre con el mar. Todos están contaminados, todos tienen microplásticos. Es la realidad en la que vivimos. Pero, a ver, ¿cómo puedes empezar? Dime una cosa. El atún. Cambia simplemente el atún por pescados pequeños, por otro tipo de pescado o por unas lentejas, por ejemplo. 1. Número 2, el plástico. El mundo del plástico. Es imposible eliminar todo el plástico de nuestras vidas, tristemente imposible. Pero algo que puedes hacer. En vez de comprar botellas de plástico, que sabemos que tienen miles y millones de nanoplásticos allá adentro nadando y que tú los estás consumiendo y tus hijos lo están consumiendo, compra un filtro de agua. Y ese filtro al principio va a ser una inversión, pero a largo plazo te va a compensar porque vas a dejar de comprar botellas de plástico. Entonces, un filtro de ósmosis inversa que remineralice el agua. O un filtro. El ósmosis inversa es la mejor. Y intenta poco a poco ir eliminando el plástico en tu vida. ¿Qué no debes de hacer? Plástico y calor. Entonces, topper de plástico al microondas. Al microondas, es lo peor. No, nunca. Nada que tenga que ver. O cocinaste lo que sea que hayas hecho y lo pusiste en el topper de plástico. O en el súper que te venden comida caliente en plástico. Exacto, ahí es donde no. Por eso una de las principales fuentes de falatos y de plásticos son los alimentos precocinados que vienen, la comida procesada, la comida rápida. Entonces, ¿por qué? Porque está caliente, te lo ponen en un envaso de plástico, esta comida tiene grasa, entonces toxinas son liposolubles, lo absorbe tu comida y tú lo estás consumiendo. Entonces, ya sé, a todo el mundo le estresa muchísimo esto, yo lo entiendo, a mí también me estresa, pero son 3 acciones. Perfecto. El atún, intenta conseguir un filtro y elimina los toppers de plástico. Puedes comprar de cristal, puedes comprar de acero inoxidable, otras opciones que no sea plástico y poco a poco vas a ir quitando el plástico de tu vida. No puede ser al 100%, pero en su mayoría a lo mejor te evitas. Y con esto puedes evitar hasta el 60% de la exposición a los microplásticos. Y son acciones que todos podemos llevar a cabo. Si hablamos sobre la menopausia, todas o la mayoría de las mujeres que están pasando por esta fase dicen que a nivel mental se sienten más decaídas, más cansadas, con más niebla mental. Esto me imagino que se debe también a los niveles de progesterona, de los estrógenos, mejor dicho, la caída de los estrógenos. ¿Cómo podemos ayudar en esta etapa especialmente a las mujeres para que su cerebro pueda volver a un rendimiento óptimo? Bueno, primero, tener un buen médico, porque el médico, con él puedes hablar sobre reemplazo hormonal. Muy bien. Reemplazo de progesterona, reemplazo de estradiol. Un buen médico te hace una genética para ver si es algo que te conviene a ti. Entonces, un buen médico es lo mejor que puedes hacer porque al final esa caída de estradiol en los 50 y la caída de progesterona en los 40 es lo que te hace sentir así. Hay un periodo, digamos que el cuerpo se recalibra, pero esos 10 años, esos 20, no son 10, son 20 de hecho, son los 40 con la progesterona y luego varios años, los 50 hasta llegar a los 60 donde el cuerpo se está recalibrando estos cambios hormonales y luego ya llegas a los 70 y ya encuentras esa poco paz hormonal. Pero toda esa transición, no puedes hacer nada más que reemplazo hormonal porque no puedes cambiar
el no pasar por la menopausia, como no podemos cambiar tener un ciclo menstrual. Claro. Simplemente es lo que es. Claro. Y puedes quejarte de que tienes un ciclo menstrual o ya aprendes a vivir con él. Lo mismo, la perimenopausia en los 40 va a caer tu progesterona. No hay nada que hacer por nosotras, las de los 40, más que tener reemplazo hormonal con progesterona. Vas a llegar a los 50, va a caer tu estradiol. Es normal que te sientas así, es normal que haya más resistencia a insulina, es normal que haya más neuroinflamación, es normal que haya más insomnio, es normal que tengas todos los síntomas de la menopausia, que muchas veces también es genético, pero con estas hormonas bioidénticas, con un buen médico, esto no me compete a mí, te puede ayudar. También la alimentación te puede ayudar, el hacer deporte. ¿Por qué? Porque el deporte, como te dije, la masa muscular ayuda a tener más sensibilidad a la insulina. Puedes tener una dieta antiinflamatoria que va a ayudar a modular de manera correcta esa inflamación y neuroinflamación. Hay ciertos suplementos que te pueden ayudar, como la vitamina D para la salud ósea. Te puede ayudar también, por ejemplo, un multivitamínico y diferentes compuestos como el omega 3, que también es antiinflamatorio, el magnesio, fantástico, en este periodo de transición, que es la perimenopausia y la menopausia, los 40 y los 50. Muy bien. Ahora que tú hablas de suplementación, ¿qué recomendación o qué deberíamos tener en nuestro kit básico, sobre todo para las personas que nos escuchan y que tienen un trabajo de alto rendimiento, que ya saben el tema de alimentación, están en ese camino de una alimentación más saludable, pero que quieren suplementar con, vitaminas, minerales que puedan beneficiarse para rendir mejor? También va a depender mucho de cómo sea tu alimentación. Okay. Porque, por ejemplo, uno de los grandes neuronutrientes es la colina. Tenemos estudios en embarazadas, por ejemplo, que mujeres que consumen suficiente colina, sus hijos tienen un mayor coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque la colina es el precursor de la acetilcolina, el neurotransmisor de la memoria. Entonces, la colina es vital para el cerebro y realmente la única, hay varias, pero la fuente importante de colina es el huevo. Y para llegar, ni siquiera llegamos a la dosis recomendada, pero para medio llegar a la dosis recomendada, 60 o 70% de colina, tendrías que tomarte 3 huevos todos los días. Entonces hay una deficiencia segura de colina en la población. Y ya en la población general, bueno, sí altera la memoria y la acetilcolina, pero en el embarazo es uno de los nutrientes más importantes. Tengo un libro dedicado, yo creo que escribí ese libro en parte para llegar a las embarazadas y para llegar a las mamás. Me hubiera encantado leerte en su momento. Claro, porque es que ahí demostramos cómo la influencia que tiene la epigenética en el embarazo. Entonces, no sabes la cantidad de ciencia que hay detrás sobre sabemos, por ejemplo, todos sabemos sobre el ácido fólico, sobre el folato. 100%. Pero no es el folato el único nutriente que modula esa epigenética. Es ¿Cuál? La colina, es la vitamina B12, son varios nutrientes que tienen el mismo efecto que el ácido fólico, que bueno, es el folato. El ácido fólico es el sintético. Pero entonces, nadie nos dice, tómate tu vitamina de tu ácido fólico, que a lo mejor es de ácido fólico, y ya está. No, importa igual la colina, importa igual la vitamina B12. Todo eso lo explico en el capítulo de neurodesarrollo, cómo construir ese cerebro sano. Pero entonces, la colina. Entonces, a lo mejor, pues, si no comes huevo, habría que suplementar con la colina. Si no comes pescado, como es mi caso, que no me gusta mucho el pescado, hay que suplementar con omega 3. Claro. Pero si vamos a decir algo general, paquete básico. Paquete básico. Yo tomaría 5 veces a la semana un multivitamínico. ¿Por qué 5 veces a la semana? Porque son los estudios que tenemos en embarazadas, que lo óptimo son 5 veces a la semana. Perfecto. 5 veces a la semana es lo que yo tomo suplementos y 2 descanso. 5 veces a la semana un multivitamínico. ¿Por qué? Porque es como un seguro. Tienes tu seguro de salud. Nos estamos refiriendo a estas cápsulas que tienen de todas las vitaminas. Sí, pero tiene que ser un buen multivitamínico que tenga yodo, que tenga colina, que es difícil encontrar, pero bueno, existe. Sobre todo hay uno buenísimo de niños y embarazadas, así que luego te lo paso. Ninguna afiliación. Por favor. Puedo hacer publicidad, pero luego te paso. Seguramente lo van a escribir, que así les interesa. Está en lo que recomiendo. Pero un multivitamínico 5 veces por semana. Luego, el omega 3 es tan importante que no puedes tomar el riesgo de que no estés llegando a dosis suficiente de DHA y EPA. Perfecto. Entonces, 2 gramos de un omega 3 de calidad. Súper. Y ya después de ahí podemos decorar dependiendo si eres como yo que tomas 700 cosas o hay personas que no les gusta tomar nada. Entonces va a depender un poco de cuál sea tu objetivo, qué es lo que quieres alcanzar, en qué etapa de tu vida estás. Porque a mí me gusta personalizar la suplementación y no dar recomendaciones para todos porque a lo mejor no lo necesitan. Claro. Aquí hay que ver particularidades, pero sí decimos de algunos que sí son interesantes plantearse. Me gusta mucho el ginkgo, me gusta mucho la melena de león.
Me gusta muchísimo la astaxantina, muchísimo la espermidina, la urolitina, o sea, hay muchísimos compuestos. Yo tengo un suplemento que se llama Radiant, que lo hice para mí porque quería como prevenir el envejecimiento de la piel. Entonces, toda la ciencia detrás de cómo envejecer, o sea, cómo tener una buena calidad de piel. Pero, ¿y qué composición tiene ese, por ejemplo? Pues tiene todo lo que necesita tu cuerpo para la piel, los minerales de la belleza, el ácido hialurónico, dosis óptimas de antioxidantes como la granada, y otros antioxidantes, y una cosa muy importante, el MSM, que es un compuesto de azufre que ayuda a fortalecer y a construir ese colágeno. Entonces es todo lo que necesita la piel, pero por eso digo, depende un poco cuál es tu objetivo. Tengo uno que se llama 40 Plus para mujeres en la década de 40, tengo uno que se llama Timeless, que es para revertir el envejecimiento biológico, pero bueno, pues a paquete básico sería vitamina D en invierno, omega 3 y un buen multivitamínico. Fantástico. Tú hablabas acerca de la melena de león, es un nootrópico. ¿Realmente hay evidencia de que esto ayude al foco, la concentración? Hay, pero como con todos los suplementos, yo pienso que son la cereza encima del pastel. Okay. Entonces, ningún suplemento, y mira que yo tengo una marca de suplementos, pero ningún suplemento va a tener el impacto que puede tener el deporte. Entonces, si vas a invertir en un suplemento o en hacer deporte, haz deporte. Sin duda, haz deporte. O sea, ya hago deporte, ya como bien, ya me adapté a la sociedad y tengo unas relaciones positivas, estoy contenta, fomento el cuarteto de la felicidad, ya tengo un propósito de vida, ya. Entonces ya vemos sobre la suplementación, porque muchas veces las personas piensan que los suplementos es lo más importante. Te van a salvar la vida. Entonces, no. Como pésimo, no duermo, estoy estresada todo el día, pero tomo 77 suplementos. No. Entonces primero todo lo demás. Mejora. Y después ya podemos pensar en suplementos, porque pues, al final la ciencia, no tenemos estudios clínicos controlados por 30 años. Entonces se hacen a corto plazo. Entonces, no sé, lo que más evidencia científica tenemos, y tengo certeza, no absoluta, pero con seguridad puedo decir que tienen un efecto positivo, es por ejemplo la creatina y la astaxantina. Ok, la creatina. La creatina. Que te ayuda, bueno, se conocía que nos ayudaba para tener unos músculos fuertes, ¿no? Pero también te ayuda a tener un cerebro fuerte. Es lo mismo, porque es un combustible alternativo a los que ya mencionamos. Entonces, dosis muy grandes de creatina, por ejemplo, ayudan al rendimiento cognitivo, sobre todo cuando hay insomnio. Porque es otro combustible que mandamos al cerebro. Ayudan con la energía, con la masa muscular. Pero aún estos dos suplementos, que es el mayor grado de evidencia científica, son estudios observacionales o son estudios a corto plazo. Entonces no sabemos el efecto que tienen a 20 años. Sabemos el efecto que tienen pocos meses. Entonces por eso siempre digo que primero haz las otras cosas. Fantástico. Y luego hay ciertas cosas que puedes suplementar, los nootrópicos, pero el grado de evidencia limitado. Es limitado, y sobre todo comparado con el deporte y con la dieta mediterránea. O sea, el tipo de alimentación que yo recomiendo para el cerebro, es una mezcla de las 3 dietas con mayor evidencia científica relacionada al cerebro: la dieta Mind, la dieta mediterránea low carb y la dieta mediterránea verde. Entonces, junto a esas tres ¿Cuál es la dietas, primera que decías? La dieta Mind. ¿Cómo es esa? Es un tipo de alimentación que ayuda a bajar la tensión arterial, y es una dieta alta en legumbres, parecida a la mediterránea. Okay. Y luego la dieta mediterránea low carb. ¿Esto por qué? Porque la salud metabólica y una dieta con una baja carga glicémica, pero eso no quiere decir quitar legumbres. Grasa o bajar la grasa. Eso quiere decir que tu cuerpo no tenga picos de glucosa de manera recurrente y sostenida en el tiempo. Un pico de glucosa en una persona sana no pasa absolutamente nada. El cuerpo está diseñado para eso, pero ese daño en el metabolismo a largo plazo es lo que genera problemas. Entonces, una dieta con una carga glucémica baja, eso quiere decir que sea baja en alimentos ultraprocesados, en azúcares y en calorías líquidas, refrescos, zumos de fruta. Y luego la dieta mediterránea verde, que es otro tipo de alimentación, que es una dieta mediterránea, pero que se añaden ciertos compuestos, como por ejemplo el té verde, las algas y diferentes cosas. Antioxidantes. Son sobre todo cosas verdes. El té verde, este estudio se hizo con la dieta mediterránea más 3 tazas de té verde, y los resultados en neurodegeneración han sido bastante espectaculares. Entonces, una mezcla de diferentes estudios y diferentes dietas que previenen, revierten, regeneran el cerebro y
ayudan a incrementar esa expectativa de vida. Maravilloso. Esa expectativa de vida con lucidez, que es lo que nos importa, no perder nuestro cerebro, nuestras memorias y nuestra identidad. Total. Wow. Bueno, voy a ir cerrando ya las 2 últimas preguntas que te voy a hacer. Intentemos responder lo más breve posible. Me encantaría tenerte aquí más tiempo, la verdad. O sea, he disfrutado, me ha encantado, he aprendido muchísimo. Pero bueno, el tiempo nos apremia y antes de cerrar me gustaría que nos des claridad acerca de las terapias de frío. Últimamente se ha escuchado mucho, ¿no? De las duchas de agua fría, los baños con hielo, que nos ayuda a despertar nuestro sistema, a tener esa claridad, ese foco. ¿Funcionan? ¿Hay evidencia de que funcionen? Esto tiene que ver con el hormesis. Entonces, lo que no te mata te hace más fuerte. What doesn't kill you makes you stronger. Sí. ¿Y qué quiere decir? Son estas dosis pequeñas de veneno que no te matan, Exacto, sino que te hacen más fuerte. Es como llevarte al límite. Adversidad. Claro. Entonces, ese es el deporte, la cámara hiperbárica, el ozono, el frío, el calor, alimentos enorméticos. Entonces, por ejemplo, las plantas, estos polifenoles, tienen un efecto hermético en el cuerpo. Entonces, todo esto, de la mano de un estilo de vida saludable, puede tener efectos positivos. Okay. Por eso hay que hacer deporte y demás. Ahora, el frío. Yo personalmente odio el frío. Yo también. Lo odio, pero amo el calor. Entonces, yo creo que también, si un día me metieron a la crioterapia, es la peor experiencia que he tenido en mi vida. Les dije, me sacan de aquí en este momento. No es para mí. Pero siento, me da igual si no me sube notas la cuando, adrenalina, claro, si no me notas da que cuando sales, o sea, sales con más vitalidad, pero la pasas horrible, no, eso yo sí. no puedo. O sea, entonces hay gente que le va muy bien, la crioterapia, seguro ¿qué beneficios tiene? Pues la grasa parda genera adrenalina, entonces te da focus, demás. Ahora, yo personalmente soy mucho más fan del otro espectro, que es el calor. El sauna. Porque la sauna tiene muchos beneficios. Hay estudios en el norte, en Finlandia, los alemanes lo utilizan mucho. ¿Por qué? Porque activa una cosa que se llaman proteínas de choque térmico y activa una cosa que se llama FOXO3, que son factores de transcripción, que encienden genes que te hacen más resistente y resiliente. Entonces, por ejemplo, hay estudios en Finlandia, personas que hacen sauna de manera recurrente, los beneficios que tienen en hormona de crecimiento, en longevidad y demás. ¿Por qué? Porque tiene este efecto hormético. Yo amo la sauna, la amo además. ¿Y cuánto tiempo recomiendas? O sea, una vez a la semana, ¿cuál es la frecuencia Ahora, ideal? También depende de dónde vives. Por ejemplo, en la Alemania muchos tienen sauna en su casa. Es parte de la cultura, entonces es mucho más fácil para ellos. Pero los que no tenemos sauna en nuestra casa, les recomiendo que me vengan a visitar a Madrid en agosto para encender sus proteínas de choque térmico. Hombre, pero yo te digo, es un sauna en seco, lo que sea, proteína de choque térmico, se enciende ahí. Muy bien. Pero simplemente o sea, nosotros estábamos diseñados para un poquito de frío, un poquito de calor, esta comodidad. Sí. Elimina nuestra capacidad de resiliencia y de adaptarnos. Entonces, sea la sauna, cuando puedas ir a la sauna está perfecto. También hay estudios con duchas de agua caliente, duchas de agua fría, pero esto, como te digo, en el rango de importancia, nada se va a comparar con la alimentación, la comunidad, las emociones y el deporte. Fantástico. Y el sueño, que es el pilar. La bella durmiente era bella porque dormía. Me encanta eso, me encanta. A dormir más, por favor. Creo que lo has cerrado súper bien. La última pregunta va, ¿cuál crees tú que es el hábito más tóxico que deberíamos eliminar desde hoy, después de escuchar este podcast? Las personas tóxicas. Tú eres la calidad, ni nada. Tú eres la calidad de las 5 personas que te rodean. Si tú estás rodeada de personas que le ponen problemas a tus soluciones y no soluciones a tus problemas y que te están generando un ambiente tóxico, tu cuerpo, tus células, la vibración se va a absorber. Y sabemos que la calidad de tus relaciones, esta adaptación psicosocial, es muy importante para la calidad de tu envejecimiento. Ha habido el estudio de Harvard, 74 años, se siguen a personas, el riesgo de neurodegeneración, de demencia, y el factor determinante siempre acaba siendo la calidad de tus relaciones, la comunidad que tienes, de quién estás rodeado. ¿Quién es tu pareja? Tu pareja es tu reflejo. Tienes una pareja, tienes una relación tóxica. Esto va a afectar el cuarteto de la felicidad, las hormonas, los neurotransmisores. Entonces simplemente analiza quiénes son esas 5 personas y si son personas que te hacen una mejor versión o una peor versión. Si tú estás, como lo decía López Otín, si tú estás contribuyendo de manera positiva a la comunidad y a la sociedad
y esa capacidad que tienes, esa resiliencia de generar esas relaciones positivas y de tener un intercambio con las personas de las que te rodeas. Entonces yo regreso a López Otín con esa adaptación psicosocial tan importante. O sea, yo creo que es el factor determinante y el más importante si estamos hablando de neurodegeneración y de resiliencia cognitiva. El mejor cierre que nos has podido dar. Muchísimas gracias. Gracias Beatriz. a ti. Para las personas que quieran saber más de tu trabajo, Beatriz, ¿dónde estás? ¿Dónde te pueden encontrar? En mis redes sociales, B. Larrea, de Beatriz, Perfecto. B. Larrea. Tengo 4 libros publicados, el nuevo es Cerebro Atómico. Y bueno, en mis redes sociales estoy dando constantemente consejos, compartiendo la ciencia. Mi labor es llevar la ciencia a la mesa. Me encanta. Muchísimas gracias por haber venido a este podcast. Me encantará tenerte en una próxima oportunidad. Espero, que he visto que tú hablas todos los palos posibles. O sea, yo te voy a traer aquí, vamos, como... hablar un poco de todo. Hablar de todo, literal. Te voy a traer como historiadora, te voy a traer como nutrióloga. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima. Y a ti, que te has quedado hasta el final, me encantará leerte en los comentarios qué te llevas de este episodio, qué ha sido lo que más te ha gustado, qué hábito nuevo vas a empezar a implementar en tu vida para tener esa claridad mental que todas deseamos. Te leo. Y con eso nos despedimos. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós.